Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de Zoom In en tiempos del coronavirus. Soy Pilar Riaño, estoy al frente de modaes.es. Para los que nos hayáis seguido la semana pasada y esta, esto es un espacio que hemos creado para, durante estas semanas que tenemos de parón, seguir activos, seguir moviéndonos y, sobre todo, continuar aprendiendo y formándonos para el día después de, cuando haya que volver a empezar a correr. Zoom In forma parte de Talent Lab by Modaes, que Talent Lab es el laboratorio de formación de modaes.es, en el cual organizamos o desarrollamos programas de formación tanto para middle management, para ejecutivos de alta dirección o para competencias específicas. Y bueno, este Zoom In, a través de esta plataforma, es una manera de adaptarnos a la situación actual. Importante, que siempre se me olvida, antes de que se me olvide. Como, pese a la situación, queremos ser optimistas y mirar a las semanas que vienen por delante. Bueno, pues con una mirada diferente estamos utilizando este hashtag "ya queda un día menos", que al final, como dije ayer, qui dia passa, any empeny, que es un poco, el día pasa, es un año más que has superado, así que, bueno, nuestro granito de arena en ese sentido. Os cuento un poco cómo funciona este webinar. Vamos a tener una charla sobre nuevas pautas de consumo en un entorno de incertidumbre que va a durar unos 20 minutos y a partir de ahí reservamos un tiempo para preguntas. Debajo tenéis, no sé si lo veis en el mismo sitio que yo, pero debajo tenéis el botón que pone Ask a Question. Ahí podéis ir dejando vuestras preguntas. No las dejéis en el chat, que siempre se cuelan. Por favor, hacedlo a través de ese canal, que es más fácil para centralizarlas. Y las que reciban más votos son las que yo le iré lanzando después al ponente invitado. Como siempre, que también luego nos lo preguntáis siempre, ¿dónde se pueden ver grabadas? Bueno, pues las sesiones anteriores quedan grabadas y Mauricio, mi compañero, os lo pasará durante la charla, os pasará el link para que podáis verlas. Así que si no habéis llegado a esta o a las anteriores, podéis recuperarlas. Os presento a nuestro ponente de hoy. Él es Javier Plazas, es consultor y analista de tendencias. Como sabéis, hemos estado hablando del impacto del coronavirus desde varios puntos de vista. En esta semana empezamos con Boston Consulting Group, que nos dio datos y cifras, o que puso cifras a la crisis. Ayer tuvimos a Jaime Garrastazu, el cofundador de Pompey, que dio su visión personal sobre cómo vamos a salir de esta. Y hoy tenemos a Javier, que lo que le hemos pedido es que aporte ese punto de vista más social, más de personas, más de consumidor, de cómo va a cambiar ese consumidor y cuáles son las nuevas tendencias que vamos a empezar a observar. Él es consultor de empresas de sectores como moda, lujo, retail, turismo, interiorismo, estilo de vida. Está en España, pero ha vivido durante tiempo en Latinoamérica, en México, si no me equivoco, con lo cual conoce también esa otra parte del mundo y es un activo conferenciante y además formador en diversos MBAs y escuelas de negocios especializadas en moda de España. Javier, todo tuyo, adelante. Pues muchas gracias, Pilar. Gracias a Modaes y a todo el equipo por la invitación a participar en esta iniciativa de Zoom In tan necesaria para conocer el entorno en el que estamos viviendo y cuál es la proyección y las consecuencias de todo lo que estamos viviendo de una crisis sanitaria y cómo va a afectar a los sectores moda, lujo, retail y a todos, en particular el turismo, y dar una serie de pautas o de puntos de reflexión pues para toda la audiencia, que ya veo agradecer a las 753 personas que ahora mismo nos estáis viendo. Así que encantado de que participéis y que nos planteéis las preguntas que consideréis más oportunas. El entorno la situación que estamos viviendo obviamente es grave por las pérdidas de vidas humanas que estamos viviendo día a día, pero sí es cierto que ya vivíamos en un entorno de incertidumbre. Es decir, desde hace años ya estamos impartiendo formación en empresas del entorno BUCA, es decir, que
la inestabilidad y la incertidumbre ya es algo que tienen las organizaciones y las personas deberíamos tener integrado en nuestra mente y en nuestra forma de reaccionar ante ciertas adversidades. El hecho es que si trabajamos el contexto y observamos lo que estaba sucediendo en el mundo, meses antes de la crisis sanitaria, si vamos por regiones en el mundo, estábamos viendo cómo en Asia había focos de inestabilidad que afectaban directamente al sector del lujo. Por ejemplo, el caso de Hong Kong. Hong Kong es una de las 5 capitales con más ventas del sector del lujo en el mundo y ya las firmas de lujo tuvieron que cerrar puntos de venta a consecuencia de los cierres de las tiendas por las protestas, con un reflejo además muy particular del que llevo hablando algunos años, y es la influencia de estas movilizaciones y manifestaciones, cómo impactan en la moda. Y llevo años hablando del Black Bloc, que es un bloque, es un colectivo anarquista, que es el bloque que revienta las manifestaciones, es como más violento. Es el bloque que revienta las manifestaciones de Davos, etcétera, que tiene, incluso se ha visto algunos grupos de este colectivo en las manifestaciones de Barcelona durante pues las movilizaciones por el tema independentista y tal. Es decir, que ya ha tenido reflejo en el color negro. De hecho, es que el gobierno chino, para daros un dato curioso, el gobierno chino prohibió la importación de ropa negra que llegaba a Hong Kong, precisamente porque esas prendas se iban a poder utilizar por las personas que iban a la calle a movilizarse. Bien, pues tenemos un área como Asia con cierta inestabilidad. Europa, populismo, tenemos los chalecos amarillos en París, que también estaban afectando de una forma brutal incluso a las Navidades de 2018 en los Campos Elíseos, el cierre de todos los puntos de venta de marcas de lujo, inestabilidad con el tema de refugiados, obviamente, otro drama, que me preocupa el hecho de que cuando Naciones Unidas, yo todos los días monitorizo por países información que cuelga Naciones Unidas sobre las víctimas mortales y los afectados por el coronavirus, pero no hay cifras de todos esos millones de personas que están apátridas, que están en tierra de nadie y que no sabemos realmente, no tenemos información real del impacto del coronavirus y cómo se está gestionando en campos de refugiados, tanto políticos como refugiados sirios y por cambio climático. Ahí se abre también otra vía de preocupación. América Latina, pues vimos Chile, la situación de Chile, la situación de refugiados también en la frontera de México, Venezuela, también un foco de inestabilidad de Estados Unidos, pues guerra comercial con China, Trump al frente, quiero decir, Australia ardiendo. El tema de la sostenibilidad, obviamente, ha estado en el foco y la moda, claro que sí, ha reaccionado y durante los últimos meses y años, pues era uno de los principales mensajes. Veremos ahora cuál será. Obviamente, va a mantenerse la sostenibilidad. Es necesario que el mensaje y la preocupación por el planeta no pase a un segundo plano, va a convivir, pero entrarán unos nuevos valores. La sociedad, el consumidor, el ciudadano, está muy sensibilizado y dentro del resumen, por cierto, os felicito a Modaes por el artículo sobre los cisnes negros que publicasteis hace unos días, lo leí y justo el día antes estuve realizando un webinar sobre esto en una escuela de negocios y si he hecho en falta en todos los análisis que he estado leyendo a lo largo de estos días y en las conferencias, webinars, que los que he participado es el papel de África. Creo que se le está dando poca importancia, y hablo incluso del sector moda, por los problemas que está teniendo Asia, tanto Bangladesh como Vietnam,
en la producción del textil. Están parados los países porque también dependen de China, y veremos cuál va a ser el papel de África. A lo largo de estos años a mis alumnos siempre les pongo un mapamundi y les he dicho que África es el futuro. Y estamos viendo como países como Mozambique, como Kenia, Etiopía, desde hace años son un punto de fabricación y de producción con un elevadísimo nivel de tecnología de calzado, textil y moda incluso de segunda mano. Etiopía es Kenia es uno de los mayores receptores de moda de segunda mano, y estamos viendo Nigeria, la pasarela de Lagos, importantísima. Entonces, veremos cuál es el papel de África, porque si Asia está colapsada y tiene muchísima vinculación, China en particular, con África, veremos si va a ser un continente que tendremos que tener muy en cuenta para solventar el colapso de determinados continentes como Asia. Junto con este contexto más macro, pues me gustaría aterrizar a cuáles son los retos también, cuál es el perfil del consumidor. Ayer me preguntaban si van a hacer un nuevo consumidor a consecuencia de esta situación. Yo no creo que deberíamos llamarlo como un nuevo consumidor, sino que vamos a sernos un consumidor con unos nuevos valores y con una nueva forma de interactuar, con unas limitaciones para movernos, que espero y va a tener consecuencias en el diseño, en el rediseño del punto de venta. Quiero decir con esto que es muy probable que no podamos acudir en masa a los puntos de venta tradicionales hasta pasado unos meses, y esto, pues, quiero abrir una lanza a la creatividad en dos líneas. El visual merchandising, por ejemplo. ¿Cómo vamos a ver qué mensajes nos van a transmitir las marcas en los escaparates? ¿Cómo va a reaccionar hacia el diseño del interior de las tiendas? Y, por otro lado, vamos a ver cómo las marcas nos van, debido a este parón de actividad, si las marcas van a competir tantísimo en precio. ¿Se convertirán los puntos de venta tradicionales, las tiendas, en outlets temporales? Porque obviamente las colecciones están paradas. Cuando lleguen primavera-verano, pues ya prácticamente habrá pasado, y veremos cuál es el papel de la tienda tradicional, si va a haber algún tipo de transformación y cuál va a ser el factor precio, cómo van a reaccionar las marcas frente a unos stocks y cómo lo va a apreciar el consumidor. Este factor está afectando incluso al sector del lujo. Entonces, vamos a ver cómo esta vuelta a la actividad, las marcas van a trabajar puntos tan sensibles del marketing mix como el precio. Se habla de un revenge spending, de una vuelta en el momento en el que salgamos del confinamiento, pues una venganza, ¿no? Pero en el lado positivo del consumidor, ¿no? Y una vuelta al consumo. Y me preocupa en este sentido el exceso. Quiero decir, hemos pasado unos días y estamos pasando unos días de confinamiento que nos está dando que pensar. Si todo lo que tenemos en los armarios, todos hemos colocado prendas, todos nos hemos preguntado si no tenemos demasiado. Lo que está claro que si algo que va a tener una repercusión inmediata, por un lado por conciencia y por otro lado porque, bueno, pues se avecina una crisis económica y una situación en el entorno laboral, una incertidumbre, que el factor precio va a ser una variable determinante. En ocasiones por necesidad. No sé si vamos a comprar, o mucha clase media va a poder comprar lo que quiere o lo que puede. Entonces ahí entran
el revenge spending confío en que esa venganza sea sin perder los valores de sostenibilidad, es decir, que no se vuelva a acumular. Sí, es muy probable que volvamos a un minimalismo y que el minimalismo sea un contrapeso a un consumo excesivo. El minimalismo entendido no tanto en cuanto a una tendencia estética, sino a un consumo más responsable. No la reducción del consumo, pero sí de la acumulación, es decir, de no comprar, no acumular, no comprar productos por impulso o compras compulsivas. Esto va a llevar también a la convivencia entre los modelos de negocio tradicionales, el fast fashion, entre otros, con un probable aumento. Esta situación va a ser un acelerador de las compras de ropa de moda de segunda mano, de modelos de negocio como el alquiler y como el resale. Uno de los sectores más dinámicos a lo largo de estos días de confinamiento ha sido la reventa de sneakers. Como sabéis, quienes me conocéis un poquito más, el mundo del sneaker es muy dinámico y quizá es uno de los sectores más a tener en cuenta por el perfil del cliente y por los movimientos que hacen las marcas deportivas y las estrategias de lanzamiento de novedades, al igual de Supreme, por ejemplo. Es otro de las marcas más deseadas. Dentro de este contexto, pues bueno, también he echado de menos un liderazgo más activo de las marcas deportivas. Sí es cierto que la situación, bueno, pues ha habido un momento de shock para todos, sin duda alguna. Reaccionan muy rápido con situaciones, bueno, como la pérdida de desgraciadas pérdidas de deportistas de élite, etcétera. Y en este caso, considero que sí se podían haber hecho más, creo. Veremos, obviamente, las audiencias, no digo que no estén haciendo nada, por supuesto, claro que sí que hay iniciativas y que hay que tener en valor, pero todo esto va a dar lugar también a un incremento en ventas para la moda deportiva y el leisure. Las nuevas formas de trabajar nos van a llevar, y el teletrabajo del que tanto se habla, nos va a llevar a vivir, a pasar más tiempo en casa y acomodar nuestro hogar y dedicar un espacio a una zona de trabajo. Aquí quiero abrir una ventana hacia la inseguridad que tenemos los freelance también, y esto nos tiene que replantearse también esta nueva forma de trabajar hacia el número de horas que se dedican a la inseguridad por proyectos que se caen. Ya estamos viendo las medidas que no se han tomado para ayudar al autónomo, la incertidumbre. Sí es algo que siempre he predicado, que es que necesitamos más talento, más freelance, e incluso las escuelas de negocios para el emprendimiento, y va a ser muy necesario esta figura de apoyo a las firmas desde un entorno muy flexible, pero debería estar, considero, más protegido. Con respecto al consumidor también, os hablaba de África, y África va a ser también otro de los destinos turísticos que van a ir al alza. Al alza porque el consumidor en alguna medida va a estar relativamente aislado. Es decir, las compras que generalmente realizamos en el canal físico no van a ser iguales por el distanciamiento, por medidas de seguridad, con lo cual veremos esto cómo afecta a la experiencia en el punto de venta. Se abre una ventana a la exploración y a la creatividad y a la innovación para adaptarnos a estos nuevos entornos. Es decir, no es negativo. Negativo es no reaccionar en este caso. El crecimiento del entorno digital, por supuesto. En China ha crecido un 30%. Veremos el papel de las grandes empresas tecnológicas. Veremos Amazon. Y, por supuesto, un repunte de las tecnológicas
precisamente porque si vamos a trabajar más en nuestro hogar, pues necesitaremos incorporar tecnología y actualizar la tecnología. Estamos viendo cómo las acciones de Zoom en estas semanas se han incrementado una barbaridad. Veremos cómo las empresas de resale y de venta de segunda mano en el entorno digital también la cotización va a ir al alza, sin duda alguna. Veremos cómo la sostenibilidad de la que os hablaba antes tampoco se puede dejar de lado. Creo que el consumidor va a ser muy responsable, va a incorporar nuevos valores y va a ser más exigente. Las empresas, las profesionales, estamos acostumbrados a hacer las cosas lo mejor posible y ahora es el momento de la excelencia. Es el momento de ser excelentes en todos los puntos de contacto con el potencial cliente. Y cuando hablo de excelencia, es de incorporar mensajes, valores y nuevas formas de hacer los negocios. Recientemente estuve escuchando al doctor María Alonso Puig en una conferencia, en un webinar, y hablaba de la importancia del ser frente al tener. Entonces, sí vamos a vivir una vuelta al no poseer, de lo que ya se hablaba antes, y más trabajar el ser. ¿Cómo puedo cambiar para ser mejor? Y esto las empresas también lo tenemos que adaptar en nuestros discursos. Tengo aquí varias notas con respecto al propósito. Es el momento del purpose frente al profit. Es decir, que tenemos que incorporar una nueva forma de comunicar y también los canales. Va a haber un repunte del canal digital. Estamos viendo cómo las redes sociales están 24 horas incorporando información, dando soluciones. Twitter es una herramienta maravillosa. Ayer pude vivir prácticamente en directo como una enfermera que había tenido un accidente de camino a IFEMA, su novio colgó un tuit y con las fotos del coche pues siniestrado, afortunadamente no pasó nada, era un golpe, solicitando información acerca de qué empresas podían ayudarle para la movilidad de su novia y tal. Reaccionaron 3 o 4 marcas de alquiler de vehículos, alguna marca de coches precisamente en solidaridad y gestionando esas situaciones hacia un colectivo que ahora mismo pues merece todo nuestro apoyo y nuestro respeto. Va a ser hablando del consumidor, va a ser más solidario. Entonces, veremos también cómo estos mensajes que nos envían las marcas ahora de positivos, con un impacto más emocional, pues van a tener que ser más pragmáticas, van a tener que ayudar todavía más. No solo con gigas, sino probablemente con esa tecnología que en ocasiones pues muchos profesionales van a tener que incorporar en su día a día para poder teletrabajar. Creo que las marcas también que han estado muy enfocadas a producto van a tener que reorientar también su estrategia hacia los servicios. El siglo XXI es el siglo de los servicios y la competitividad, la competencia y la diferenciación van a estar ahí, incluido sin duda alguna el sector del lujo. ¿Cuánto de necesario? Otra de las cuestiones que el consumidor va a plantearse es cuánto de necesaria es tu marca frente a la competencia. Si la crisis económica que se avecina va a impactar tanto a las clases más desfavorecidas, bueno, va a impactar a todos, por supuesto, pero la incidencia, como siempre, va a ir más orientada o va a hacer más mella en las clases más desfavorecidas. ¿En qué medida va a afectar ese consumo de esas clases más desfavorecidas o ese retroceso del consumo a las firmas
que dependen más de ellos por recursos. Entonces, veremos cómo los complementos, perfumes, etcétera, pues puede que en un momento dado sean un objeto, como vivimos en la crisis de 2008, pues un objeto de deseo y de verdadero lujo. Quizá nos tengamos que replantear también qué es el lujo. Siempre, de unos años a esta parte, hemos trabajado sobre el lujo y la salud. Y estamos viendo que ahora mismo tener salud es un lujo. Otro de los lujos que estaba dentro del concepto de lujo, lo que valorábamos mucho es tener tiempo. Bueno, pues ahora, desafortunadamente, tenemos tiempo. Un mensaje es incorporar en nuestro día a día unos minutos para la reflexión y para la formación, desde estudiantes a empresarios, profesionales, para reaccionar en ese entorno de incertidumbre. Y por último, Pilar, que ya te veo por aquí, hacer un guiño o un toque de atención hacia el sistema. Es muy probable que el consumidor final se esté planteando si el sistema es válido, las colecciones, las tendencias, el color del año. Es muy probable que esta situación nos lleve a plantearnos si realmente toda la organización o tal cual está montado el sistema de la moda ahora mismo es necesario. ¿Qué cosas son prescindibles y cuáles son imprescindibles? Y ya para concluir, una llamada de atención también a la renovación de las formaciones, los programas formativos. Porque en alguna medida hablamos del cliente de moda como el cliente del producto, ¿no? de la prenda. Pero ¿cuántos servicios están asociados y productos formativos están asociados al futuro de estos nuevos líderes y dirigentes y gestores de las empresas y de las nuevas pymes y startups que vayan a surgir? Creo que debemos derribar las paredes entre los programas de digital y los programas de diseño o business. Tirar ese muro que nos separa a veces a las aulas entre los que están estudiando digital business y los que estamos estudiando un MBA de moda y lujo, tirar esa pared, hacer las formaciones más flexibles, porque ahora mismo también estamos accediendo a una formación autodidacta que va a abrir una ventana a la exploración de nuevas formas de entender la formación. Es decir, que tenemos unas escuelas de negocios en las que participo que son increíbles, que ya han incorporado la parte digital en las formaciones de moda y lujo, pero sí creo que debemos ampliar aún más, incorporando talento muy visionario sin necesariamente que haya un cambio generacional, pero sí incorporar nuevas formas de entender el negocio de la moda y el lujo. Y como referentes, pues tenemos ahí a Virgil Abloh y tenemos a determinados directores creativos que han revolucionado la forma de entender el sector y la forma de hacer negocios orientado a un público y a una nueva forma de entender. Entre otras cosas, pues ya vemos como Nicolas Ghesquière, aparte de hacer sus colecciones para las pasarelas de Vuitton, para la presentación de colecciones, está diseñando los skins del entorno digital de los eSports. Entonces, vamos a ver también cómo la audiencia, incluso del retail, de nuevas formas de microventas, se están dando en el entorno digital y en los eSports en particular, porque ahí hay millones de personas que están dedicándole en estas circunstancias hasta días sin dormir a jugar. Entonces, exploremos también otros entornos. Muy bien. ¿Hasta aquí? Sí. Podría estar pero bueno. Ya no sé, ya te conozco. Ya me conoces. Sí. Oye, muchísimas gracias. Mira, hay un montón de preguntas. Si te parece, empezamos por la que tiene más votos. Vamos. Y creo que de esto no se puede decir, porque, bueno, y preguntan, ¿cómo ves la situación del canal multimarca? Sí. Y luego dicen, si ya estaba en extinción progresiva, se agilizará todo mucho más. No entiendo si la extinción se agilizará mucho más o el canal se agilizará. ¿Tú qué crees que va a pasar?
Si no se agiliza, se extinguirá. Quiero decir, el concepto de tienda multimarca, mira, como os hablaba de sneakers, cuando hago las visitas, hago rutas por las ciudades con alumnos y vamos principalmente a estudiar el fenómeno de las sneakers y les explico, es una experiencia de arte urbano y tal. Si hay un sector que ha sabido reaccionar multimarca a una nueva situación, son las tiendas de sneaker. Y han pasado, dado que su modelo de negocio es un 80% en digital y un 20% en la tienda física, han reconvertido el concepto de tienda que no vale. En ocasiones tenemos que cambiar también la nomenclatura. ¿Qué es una tienda? Ya no vale. ¿Qué es centro comercial? Pues igual hay que cambiar el concepto de centro comercial si vamos hacia las experiencias. Una tienda de sneakers es un punto de encuentro. Las tiendas se han convertido en un punto de encuentro donde la comunidad que cuidan y que generan contenido continuamente en redes sociales tienen a su comunidad informada. Ese lugar se ha convertido en un punto de encuentro de una comunidad porque las ventas se van a cerrar tanto en digital como en el entorno físico. Da igual. Es decir, el multimarca tiene que convertirse en un punto de encuentro donde trabajar muy bien el entorno digital y las experiencias en el punto de venta. Es viable. Sobre consumidor, has estado hablando sobre ello, pero preguntan, ¿crees que esta situación va a hacer que el consumidor sea más responsable? Es decir, cuando salgamos del confinamiento, la sostenibilidad nos va a dar igual porque tendremos otras preocupaciones, ¿o realmente pasará a un primer plano y esa manera de consumir se hará más lenta? Pues mira, puede ser sostenible cuando tienes recursos. La sostenibilidad, ser sostenible no está al alcance de todos. Sí es verdad que podemos hacer un esfuerzo y debemos hacer un esfuerzo. Veremos cuál va a ser el impacto del factor precio y de cómo las marcas van a reaccionar y nos van a inundar de información, de mensajes y de descuentos para sacar los stocks. Entonces, la responsabilidad es, por un lado, de las marcas y por otro lado, nuestro. ¿Va a haber un efecto más hacia la responsabilidad? Quiero creer que sí. Pero en ocasiones la necesidad va a primar sobre la funcionalidad o otros valores que me encantaría pensar de otra manera, pero las crisis económicas no ayudan a que se hagan compras muchísimo más responsables. Espero que estos meses de reflexión, sí, como os decía antes, nos dé lugar a una respuesta hacia compras más responsables, sin duda alguna. Tengo la esperanza. Preguntan, ¿qué impacto va a tener o va a provocar esta situación a los hábitos de consumo en espacios físicos o, por ejemplo, en espacios de interacción comercial como las ferias? Pues es otro de los... el mundo feria no va a desaparecer. Obviamente, los gastos que implican las marcas son enormes y digamos que se van a tener que adaptar. Y volvemos a... para mí una feria no deja de ser un punto de venta. Y vuelvo a repetir, igual que os habla de las sneakers, la feria va a tener que incorporar más experiencias. Probablemente vaya a ser un punto de encuentro y vaya a tener que cambiar el formato. Aquí tenemos iniciativas muy interesantes de ferias más chiquititas y veremos también cómo puede afectar la salida del confinamiento. Al final tenemos que viajar. Entonces, sí, obviamente, y esto ya lo hablé con varios profesionales en su momento, va a haber un aumento del B2B en canal digital. Entonces, tenemos que cambiar el concepto de feria a un concepto más experiencial que comercial. Otra pregunta de Ricardo. ¿Crees que esta situación paralizará las contrataciones de personal en el sector? Pues paralizará la contratación de personal que probablemente no se haya reinventado. Quiero decir, claro que va a haber, vamos a vivir un parón y los recursos humanos van a tener que adaptar también su
su política de contratación hacia nuevos perfiles. Entonces, no es que va a haber un parón, obviamente a todos nos va a afectar, a todos, me incluyo, pero si cambiamos, tenemos que cambiar el chip y ofrecer servicios. El 90% de los estudiantes que entran en un MBA de nacionalidad española, de moda y lujo, su objetivo es entrar en una gran firma, frente al 90% de los estudiantes latinoamericanos que son emprendedores. Entonces, ahí, desde las escuelas de negocios, tenemos también a que ese talento, tenemos que entrenar a esos nuevos talentos para un entorno de servicios. ¿Por qué no vas a ofrecer servicios muy particulares, muy selectivos a grandes firmas? Es el momento. Es el momento del emprendedor, es el momento de la pyme, es el momento de apoyar a las marcas españolas, es el momento del consumo local. Tenemos la obligación y la responsabilidad también de ser responsables en ese consumo y de repartir nuestra capacidad adquisitiva entre las firmas que consideramos que están haciendo las cosas bien. Y la movilización, y quiero también alzar la voz hacia la movilización del sector en España, desde Ubrique, las grandes firmas, los ejemplos, Arnedo, el sector del calzado, cómo ACME, cómo se ha volcado todo el sector para ayudar en esta situación de crisis humanitaria, sanitaria y humanitaria también. Han demostrado ser muy humanos y reaccionar, incluido las ayudas de las grandes como Mango, como Inditex, etcétera. Pero hay propuestas muy chiquititas de sectores que en principio, bueno, pues no tienen tanta visibilidad y creo que es el momento también de apoyar. Oye, y la última, Javier, preguntan, una de las cosas que se está constatando, sobre todo en Europa, puntualizan sobre todo en Europa, es que la poca preparación que hubo para afrontar una crisis como la que estamos viviendo. Sí. ¿Por qué? Y las anteriores en concreto. Sí. ¿Por qué crees que ahora va a ser diferente? Mira, Porque va a serlo, porque igual no va a ser diferente. Mira, el tema, y esto va para los dirigentes, tenemos otra pandemia que son los dirigentes a nivel global, que es más peligrosa. Esta es peligrosa la que estamos viviendo a nivel sanitario, pero la gestión es bastante deficiente en todo el mundo. Os pongo un ejemplo. Cuando vimos en directo la caída de las... Además es muy gráfico porque cuando caen unas torres en Estados Unidos, el mundo tiembla, las bolsas caen y el mundo cambió. Cuando vemos construir un hospital en China, no pasa nada. Caen torres en Estados Unidos, el mundo se colapsa, se construye un hospital y aquí estábamos pensando que era como de Lego. Entonces, esto obedece al desconocimiento del contexto. Para darte un dato, en febrero, lo tengo aquí, en febrero Jeff Bezos, el dueño de Amazon, vendió acciones de Amazon por valor de bueno, pues no sé si eran 3.000 millones, de una cantidad brutal. Se deshizo si no me equivoco, de un 3%, esto os lo puedo confirmar después, porque tengo aquí los datos. Y, bueno, pues si Jeff Bezos vende acciones de su propia firma, pues obviamente obedece a que la información, y volvemos al Big Data y a la digitalización y a la incorporación de tecnología para medir, ayuda a la toma de decisiones. Europa, ¿cuál va a ser el papel de Europa? Pues está tocado. Europa como concepto, hablando con algunos profesionales, bueno, pues que hemos vivido la construcción de Europa, pues hay personas que tienen una visión bastante romántica de la situación. Europa, si tú le preguntas a una persona de 16 años qué es Europa, para esa persona te dice que no sabe qué es Europa. Puede prescindir de Europa, no puede prescindir ni de Netflix ni de Amazon. Entonces, tenemos que Europa va a sufrir cambios, sin duda alguna, y lo que nos tiene que preocupar es cómo va a afectar a la marca país. Y hablo también del sector del lujo.
el concepto europeo, Francia, Italia, vamos a ver cómo tiramos del carro y cómo nos reinventamos también como continente, como organización, para generar esa confianza que ahora mismo el resto del mundo ha perdido. Y se avecinan tiempos de cambio. Esta situación pues puede ayudar a la desmembración o a la pérdida de confianza y al aumento del populismo. Y aquí también. Muy bien. Oye, Javier, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. O sea, has tocado todo tipo de temas. O sea, que perfecto. Os agradezco la invitación, un placer. A todos, 841 personas, o sea, es tremendo agradecer este tiempo, casi 45 minutos de vuestro valioso tiempo. Espero haberos abierto lanzado unas reflexiones y no os olvidéis de África, por favor. No os olvidéis de África. Entre otras cosas porque es difícil de contabilizar, hay menos información, pero no está tan impactada solo con el virus y África a nivel de tendencias, de inspiración, va a ser un referente. Veremos el poner el foco en África. No nos olvidemos. Muy bien. Oye, lo dicho, muchas gracias. Lo dejamos aquí. A todos vosotros, bueno, pues muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Mañana os enviaremos el programa de la semana que viene, que será más cortito porque es Semana Santa y a partir de ahí ya veremos si continuamos o no continuamos, porque en principio ya se termina. Pero bueno, a ver cómo evoluciona todo, estaremos pendientes de la actualidad. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta pronto.